unos minutillos. Y la primera pregunta, sobre todo, es uniendo lo que habíamos hablado antes, que cada vez hay más alergias nuevas, más intolerancias nuevas. ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad mal en este sentido? Porque que haya más y que salgan más, y en vez de frenarlo, nos encontremos con ahora pues ha salido esta nueva alergia que antes no era o no se sabía que era. ¿Qué es lo que la sociedad estamos haciendo cada vez peor para que tengamos más? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti personalmente, Susana, y como siempre a Naturleader, pues por esta invitación y por este ratito de conversación entre amigos, básicamente, ¿no? Que es lo que somos ante todo, es lo más importante. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es evidente que el estilo de vida actual está condicionando enfermedad por muchísimos motivos, ¿no? Y ahí podemos hablar, por supuesto, del estrés crónico como un elemento fundamental del estilo de vida actual. Es uno de los elementos más críticos y posiblemente del que menos se habla. Es, por supuesto, fundamental todo lo que hay de exposición a diferentes elementos que puedan ser tóxicos para nuestro organismo. Y ahí podemos hablar desde los microplásticos que ingerimos a la exposición de diferentes agentes contaminantes o tóxicos ambientales. El abanico es muy amplio, ¿no? Ahí es fundamental, evidentemente, el cambio en nuestra manera de alimentarnos, ya no solamente por lo que comemos, sino cómo lo comemos. Eso es también un elemento crítico, ¿no? Es evidente que al final no suele ser una única circunstancia, una única causa, ¿no? Sino que al final es el conjunto de muchísimos factores. Estos, que son tres factores muy manidos y muy comentados, ¿no? Habitualmente no deben hacernos olvidar también otras cosas muy importantes, ¿no? Es decir, posiblemente ha habido generaciones que hemos abusado o se nos ha aplicado de una manera a veces un poquito indiscriminada el antibiótico, lo cual ha condicionado muchísimo nuestra microbiota para mal en muchas ocasiones, desgraciadamente. Es evidente que hay cosas tan importantes, porque, y ya centrándonos en microbiota, nuestra microbiota depende en primer lugar, Microbiota. de la materna y evidentemente cómo ha sido nuestro parto, nuestro nacimiento en este caso, y qué lactancia hemos recibido y qué ha ocurrido con nosotros en los primeros meses de vida. Bueno, todo eso son elementos que al final van sumando y van condicionando, desgraciadamente, riesgo potencial de patología. Ya centrándonos en las dos cosas que tú dices, alergias e intolerancias, porque esto lo que te he dicho es una introducción absolutamente genérica, evidentemente. No, pero que Genérica. impacta. Y No, hay que hacer eco pero, siempre. pero que es la real, ¿no? Somos frutos un poco de nuestro estilo de vida actual, ¿no? Pero como te estaba comentando, bueno, primero decir que alergias e intolerancias son cosas muy diferentes, ¿eh? La alergia es una reacción por mecanismo inmunológico aguda frente a agentes que en principio no debieran generarnos ningún problema, pero en un momento dado nos sensibilizamos, favorecido por una serie de circunstancias, tanto genéticas como de exposición, y en un momento dado se genera una alergia. Las alergias alimentarias están muy condicionadas por exposiciones ambientales. Hay alergenos compartidos, panalergenos. Muchas alergias, por ejemplo, a frutas o a mariscos, están sucediendo en personas previamente sensibilizadas bien al polen o bien a los ácaros respectivamente, por ejemplo. Y bueno, al momento de ser una sensibilización, la actitud evidentemente es de evitación porque las reacciones alérgicas son potencialmente de riesgo fatal. Y bueno, hoy hay algunas opciones terapéuticas
en alergias muy concretas, como la alergia a leche o al huevo, que podemos hacer lo que se llama la inmunoterapia oral, o para algunos alergenos muy concretos, como en concreto las proteínas transportadoras de lípidos o las LTPs, ¿no? Y ahí tenemos opciones terapéuticas muy concretas. Pero bueno, esto que estamos hablando es la alergia, que es muy importante, que se estima que afecta más o menos a un 7, un 8%, alergia alimentaria estoy hablando ahora, a un 7-8% de la población. Pero yo creo que vinculado al tema sobre el crecimiento, el tema evidentemente estrechamente relacionado es el de las intolerancias alimentarias. Yo siempre he dicho que disbiosis intestinal, es decir, alteración o desequilibrio de la microbiota, está estrechamente vinculado al hecho de existir intolerancia, de tal manera que son dos realidades que se retroalimentan. En ese sentido, la intolerancia alimentaria, bueno, que evidentemente no es y no tiene nada que ver con la alergia, se define como una respuesta no deseable a la toma de una serie de componentes de la alimentación con respuestas digestivas y también respuestas extradigestivas. Habitualmente la intolerancia es un problema dosis dependiente acumulativo en el tiempo, con un umbral de tolerancia fluctuante que depende de muchísimos factores, posiblemente los más importantes psicoemocionales. También todo lo que hayamos ingerido en días anteriores está condicionando que en un momento dado pueda tener un problema con un alimento. Al ser, como digo e insisto, es un concepto muy importante, dosis dependiente, acumulativo en el tiempo frente a ciertos componentes de la alimentación, donde evidentemente hay un elemento fundamental que es la situación de la barrera intestinal. Mayor inflamación de la barrera intestinal, vamos a tener mayor posibilidad de peor absorción alimentaria, mayor riesgo de desarrollar una respuesta clínica frente a ese alimento que estamos ingiriendo. Pero a su vez, esa mala absorción alimentaria a ciertos componentes de la alimentación va a generar o va a exacerbar una posible disbiosis, sobre todo en la hipótesis de que tengamos sobrecrecimientos. Ahora después, si quieres, te amplío las diferencias entre disbiosis, el concepto disbiosis y el concepto sobrecrecimiento. Y a su vez, esa mayor disbiosis va a condicionar mayor alteración, mayor microinflamación de la barrera intestinal, que va a tener como consecuencia peor absorción alimentaria y, por otra parte, mayor riesgo de permeabilidad en el intestino. Al final, Estos se dos convierte esta conceptos, situación, José, esto se convierte en un círculo vicioso que va de más a más, se convierte realmente, como yo siempre he explicado, en una espiral viciosa que va de más a más con el paso del tiempo. Perdóname, José, me estabas diciendo. sí, es que el concepto disbiosis o permeabilidad intestinal, eh, quizás no todo el mundo que nos está escuchando sabe lo que es o a lo que intentas referir en eso me pasará a mí o no lo tendré o si lo tendré. Entonces, si podemos explicar un poco qué es el concepto, mejor para ver en qué nos puede afectar y si realmente luego ya vemos cómo podría afectar el sobrecrecimiento bacteriano, toda esta, antes de entrar en la espiral, porque es un concepto, digamos, más o menos nuevo, aunque sé que llevas muchísimos años y tienes mucha experiencia, pero sí que quizás alguien que nos está escuchando le surja la duda de esto, de qué nos está diciendo el doctor, qué es Vale. disbiosis, qué es ¿Qué te permeabilidad. parece si hago un pequeño repaso de conceptos básicos? Sí, ¿Vale? por supuesto. Concepto número 1, la microbiota. La microbiota es lo que tradicionalmente se ha conocido como la flora, y yo siempre he dicho no tenemos flores, tenemos microbios. El Sí. concepto correcto, el término correcto es microbiota. Tenemos una microbiota que es el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro organismo,
La más importante desde el punto de vista de cantidad y desde el punto de vista de trascendencia funcional y repercusión en la salud es la microbiota intestinal, pero tenemos muchas más microbiotas. Tenemos una microbiota oral, tenemos una microbiota respiratoria, tenemos una microbiota en el ámbito geniturinario, tenemos la microbiota cutánea, pero es que ya se está viendo que tenemos hasta microbiota en el disco intervertebral, que lo podemos tener en el globo ocular, se habla de una microbiota incluso del sistema nervioso central. Es decir, la microbiota es un concepto muy amplio, conjunto de microorganismos que conviven con nosotros. En segundo lugar, el siguiente concepto es el del microbioma. Microbioma engloba lo que es la microbiota, el conjunto de los microorganismos, y además en el concepto microbioma lo ampliamos a las secuencias genéticas de esos microorganismos, al conjunto de genes móviles y fagos que están en ese contexto microbiano, al conjunto de sustancias o metabolitos que está produciendo esos microbios y al conjunto de interrelaciones que se generan entre la microbiota y la barrera en la cual se aloja esa microbiota, se encuentra esa microbiota. Las barreras aquí son críticas. ¿Qué barreras estamos hablando? La barrera cutánea por una parte y por supuesto la barrera de las mucosas. De todas, la más trascendente es la intestinal. Aunque parezca increíble, nosotros en un intestino tenemos casi medio campo de fútbol en superficie, por lo que es el concepto de las vellosidades intestinales y las microvellosidades intestinales. Es una superficie gigantesca. Y hay, en el caso fundamentalmente del colon, del intestino grueso, que es una superficie menor en comparación con la del intestino delgado, a una concentración diferente donde se aloja la mayor parte de la microbiota que tenemos los seres humanos. Bien, el siguiente concepto, por lo tanto, sería el de disbiosis. La disbiosis es cualquier alteración o desequilibrio que tenga la microbiota y está condicionado por la abundancia de ese ecosistema, la abundancia de microorganismos, por la biodiversidad de ese conjunto de microorganismos y de los equilibrios o desequilibrios potenciales que existen entre las diferentes especies que componen ese ecosistema. El concepto de disbiosis se utiliza como antagónico del de eubiosis. Eubiosis es lo que llamamos una microbiota estándar normal. Pero esto ha sido objeto evidente de controversia desde hace muchos años porque no existe un paradigma claro de lo que es una microbiota normal. Bien, es cierto que hay una serie de criterios y rangos que nos permiten a las personas que trabajamos de forma exclusiva y especializada en el mundo de la microbiota a distinguir lo que es una microbiota muy alterada o poco alterada. Y además hay otro concepto importante. Cuando hablamos de alteración y desequilibrio de la microbiota, lo estamos haciendo en virtud a lo que son referencias estándares para un contexto poblacional X, el que sea, con unos hábitos y un estilo de vida, como es, por ejemplo, en nuestro caso, el occidental con dieta mediterránea, teniendo en cuenta, además, que es distinto dependiendo, estás en un hábitat urbano, estás en un hábitat rural, por ejemplo, ¿no? Y hay un segundo concepto que sería la disbiosis intraindividuo, que es todo lo que cambia una microbiota a lo largo de una vida. Existe un cambio fisiológico. No es lo mismo una microbiota en la infancia, en edades juveniles, en edades adultas, adultas maduras o en la senectud, en la tercera edad. Hay una evolución conocida y fisiológica de esa microbiota. Lo que ocurre, y meto otro concepto que es muy importante, que es el de resiliencia. Si de partida tenemos una microbiota poco resiliente, lo cual está condicionada por esos criterios que hablaba antes, fundamentalmente de abundancia y de biodiversidad, es más probable que a menor resiliencia, capacidad adaptativa, los hitos que se vayan sufriendo a lo largo de la vida
como pueden ser hitos psicoemocionales, antibióticos de amplio espectro, hechos quirúrgicos, enfermedades severas de cualquier tipo, sobre todo en el ámbito digestivo, puedan al final condicionar que generemos con mayor facilidad disbiosis. Es decir, alteración de la microbiota de partida que teníamos en esa microbiota que es poco resiliente. En este contexto, ¿el sobrecrecimiento qué es? El sobrecrecimiento se define, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que en inglés da lugar al acrónimo de SIBO, que es lo que se ha popularizado, Sí. es el exceso de bacterias en el intestino delgado. No es ni más ni menos. Evidentemente, el que tengamos este SIBO está totalmente englobado o encuadrado en el que es el concepto más amplio de disbiosis o alteración de la microbiota. De tal José, manera un que todo apunte solo. paciente con SIBO tiene disbiosis, pero no ocurre así a la inversa. Perdona. Un apunte solo. Eh, estos bichitos, como digo yo, estarían o deberían estar en el intestino grueso y han migrado al intestino Bueno, delgado. no es... ¿O cómo es? Sí, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos hablando ahora mismo de SIBO, si somos estrictos y académicos, sobre crecimiento de bacterias del intestino delgado. Pero antes aclararte que no es el único sobrecrecimiento crítico para la salud, que tenemos también el sobrecrecimiento de ciertos tipos de bacterias, y ahí son muy importantes las bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno, que si están en exceso también en el colon, nos da lugar a potencial patología digestiva e extradigestiva. Es decir, que también ciertos sobrecrecimientos en el intestino grueso son críticos. A su vez, tenemos sobrecrecimientos de otros reinos microbianos, como por ejemplo el de los hongos, que nos da lugar a sobrecrecimientos fúngicos intestinales, y eso es lo que como acrónimo utilizamos la palabra de SIFO, o muy frecuente sobrecrecimientos de arqueas, que es un reino microbiano diferente al de bacterias, hongos y también, por supuesto, al de parásitos y virus, que se caracterizan por la producción del gas metano, lo cual tiene una serie de trascendencia a nivel fundamentalmente intestinal, y esto es lo que se llama como acrónimo IMO, también por las iniciales del sobrecrecimiento de arqueas metanógenas en inglés. Bien, los SIBOs, los SIFOs, los IMOs o los libos de sulfuro, podemos utilizar toda esta palabrería, Sí. que es lo que todo el mundo encuadra en lo mismo y no son las No, mismas cosas. Con por eso motivo, quería es incidir, muy, porque muy, todo el hay mundo que piensa afinar mucho, hay que activo afinar, y ¿vale? ya, no. Entonces, todo este conjunto de sobrecrecimientos, por supuesto, implican la existencia de disbiosis, por supuesto, suelen estar interrelacionados, como explicaba anteriormente, con el hecho de que existen intolerancias alimentarias y alteraciones de la barrera. Hay una serie de factores precipitantes y favorecedores de los sobrecrecimientos. ¿Cuáles son estos factores? Evidentemente, el tener una microbiota poco resiliente, con mayor capacidad de riesgo al desequilibrio, donde sea más fácil que tengamos y se nos disparen ciertas especies y poblaciones microbianas. Si tenemos una microbiota, pensar todos en un ecosistema, por ejemplo, vegetal, que sea biodiverso, que haya un equilibrio entre los diferentes factores que conforman ese ecosistema. Si en cambio el ecosistema es pobre, pensar, por ejemplo, como digo, en un ecosistema vegetal, los oportunistas, los más potentes hacen los fuertes, y a partir de ciertos niveles se pueden disparar y es más fácil que tengamos tales sobrecrecimientos. Eso es un factor importante. Evidentemente, si tenemos factores que condicionan intolerancia alimentaria, muchas son de causa genética o primaria, o partimos ya de una situación de microinflamación que afecta a la barrera intestinal, y dados los malos hábitos alimentarios, sobrecargamos los sistemas de absorción alimentaria. Aquí es fundamental el sistema GLUT, del cual depende la absorción de azúcares, fundamentalmente GLUT5, que es el que condiciona la absorción de la fructosa. Se ha visto como en los últimos 50 años hemos multiplicado por más de 10
la cantidad de azúcares que ingerimos y la cantidad de fructosa que ingerimos. Una locura. No hay capacidad filogenética de adaptar eso, máxime en una barrera intestinal cada vez más deteriorada como consecuencia de mayor alteración de la microbiota. Pero es que además hay otros factores críticos que en concreto favorecen ya esos sobrecrecimientos y en particular en el intestino delgado, que son dos. El primero, la motilidad del intestino. Nosotros tenemos dos motilidades. La motilidad que hace que avance el bolo fecal y la motilidad que de forma fisiológica limpia el intestino. Si esa motilidad está alterada, es más fácil que se acumulen en el intestino microbios que se generen sobrecrecimientos y que aunque los abordes y los trates, recidiven o no seamos capaces de controlarlos. Estos sobrecrecimientos por alteración de la motilidad pueden estar asociados a enfermedades sistémicas que condicionan problemas de motilidad, por ejemplo, al hecho de tener un exceso de adherencias intestinales en personas que ya le hayan intervenido la cavidad abdominal, y cada vez me lo encuentro con más frecuencia, pueden estar asociados a la existencia de anticuerpos que directamente atacan un elemento estructural de las células intersticiales de Cajal, que son las responsables de que esa motilidad fisiológica que depende del complejo motor migratorio funcione adecuadamente. Y esos anticuerpos a veces están condicionados por haber padecido infecciones intestinales por gram negativo, sobre todo está descrito con el Campylobacter jejuni, o bien por anticuerpos que están generando en el contexto del proceso autoinmune. Por eso hay sobrecrecimientos autoinmunes. Otro elemento fundamental de los SIBOs, de los sobrecrecimientos del intestino delgado, es la hipocloridria, que está a su vez muy condicionada por dos factores fundamentales, que es el abuso de los inhibidores de bomba de protones que se están prescribiendo sin control durante meses y años con continuidad, exclusivamente a veces como gastroprotectores, ¿no?, en personas polimedicadas, o infecciones crónicas por el Helicobacter pylori. Lo que tú has dicho de migrar, fíjate todo el rollo que te he contado antes y disculparme porque esto es complejo y amplio y lo estoy intentando contar despacito. No. Sí, se Pero ve sobre todo viene muy si la bien. válvula fecal no funciona bien. Bueno, perdona. Viene muy bien porque realmente yo, bueno, pues en redes sociales solo escuchaba SIBO y me daba un poco de miedo. Digo, es que hay muchos SIBOs. Digo, no podemos guiarnos porque... yo también tengo SIBO. Porque me levanto por la mañana, tengo mi barriguita plana y luego parezco una embarazada cuando llega la noche. A ver, lo primero hay que ver y ponerse en manos de profesionales para saber qué tipo de SIBO tienes. No, porque según comentabas, José, está IMO, está SIBO, hay muchos. Entonces, hay que detectar primero y no alegremente, pues sobre todo en dietas. Pues yo ahora tomo esto, yo ahora tomo lo otro. Me da un poco de susto porque se desconoce, no hay mucho control en esta palabra que ahora todo el mundo está muy en boca y yo creo que se pueden meter muchas patas. Entonces, Pues mira, yo comparto esa llamada a la prudencia. Yo llevo 10 años dedicado a todo esto. Hace, yo qué sé, 6, 7 años, prepandemia sobre todo, allá año 2016, 17, que yo trataba sobre crecimientos, disbiosis, intolerancias, etcétera, etcétera. Y bueno, fui generando equipo poco a poco y hemos ido generando protocolos y ahora tenemos una experiencia realmente muy amplia. Nosotros hemos, en nuestra cartera de pacientes histórica, estamos hablando de miles y miles y miles de pacientes atendidos, ¿no?, en el grupo Inmunomed, en la unidad Inmunomed que yo fundé, creo que fue el año 17, aunque ya llevo años trabajando en todo este tema y que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Y yo lo que más he aprendido es que cuanto más sabemos, menos sabemos. sí, totalmente de Cuanto más acuerdo. sabemos, menos sabemos. Sí. Y eso es una llamada a la prudencia y la humildad. Prudencia y humildad. Es decir, se dicen muchas cosas con gran contundencia, incluso a veces se escriben en posicionamientos públicos, como recientemente ha hecho
la Sociedad Española de Patología Digestiva, posicionamiento que yo personalmente no comparto en absoluto, creo que sigue siendo una visión muy sesgada y realmente poco conocedora de la realidad de la disbiosis y del sobrecrecimiento. Yo cada vez llego más al convencimiento de que es necesario que la profesión médica haga un análisis abierto y autocrítico, donde tiene que predominar en ese sentido, como decía, prudencia, humildad, investigación y conocimiento. Y para eso se necesita también muchísima formación. La evidencia científica, sobre todo que nos viene del mundo anglosajón, fundamentalmente de Estados Unidos, es abrumadora de lo que implica hoy por hoy la microbiota, la importancia de la disbiosis y la importancia de todos estos sobrecrecimientos. La verdad es que esa evidencia científica, no obstante, hay que ser muy prudente porque sobre todo lo que nos enseña es que esto es un mundo extremadamente complejo que no se puede resolver con visiones sesgadas o parciales. Es por ello por lo que nosotros hemos apostado siempre, y ahora lo acabamos de, digamos, reforzar, por el concepto de atención multidisciplinar. Atención multidisciplinar, y es lo que ahora ponemos en marcha, lo llevamos recién inaugurados con el Grupo Vitas, en concreto en Vitas Internacional, en el complejo de Vitas Arturo Soria, en la calle en concreto, en el edificio de Arturo Soria 107. El Grupo Vitas ha apostado por todo este mundo y ha tenido a bien ofrecerme que yo lidere este proyecto. Empezamos aquí, en este hospital. Este equipo se ha incorporado con ilusión diferentes especialistas. Se ha compartido todos los protocolos históricos de muchos años de trabajo en este sentido. Se han enriquecido y actualizado con la última evidencia científica. Y ahora mismo, pues, Immunomed, junto con el Grupo Vitas, pone en marcha este proyecto, Unidad de Microbiota Vitas Immunomed, ese es el nombre exacto, conformada por especialistas médicos en alergología, gastroenterología, ginecología, reumatología, endocrinología, inmunología clínica y dermatología, con la futura próxima incorporación de especialistas en psiquiatría, en respiratorio y en neurología, con la participación crítica de odontólogos expertos en periodoncia, periodoncistas expertos en la microbiota de la boca y con la incorporación de psicólogos, por supuesto, fundamentales para el control psicoemocional, porque el eje intestino-cerebro es crítico, y de nutricionistas. Por supuesto, la nutrición es una piedra angular de nuestro proyecto, fundamental siempre, lo ha sido así en Immunomed, donde médicos y nutricionistas trabajamos en colaboración, en coordinación, con protocolos revisados y actualizados, compartidos, donde los médicos, en base a los estudios especializados que realizan, plantean, por supuesto, los tratamientos y suplementos adecuados para los pacientes y, por supuesto, dan las pautas alimentarias que después el nutricionista se encarga de aplicar, explicar, individualizar de acuerdo con la historia nutricional y hacer el seguimiento correspondiente. No hay una regla en el tratamiento del SIBO, no hay una regla en la atención de la disbiosis. Lo fundamental, que atendemos personas, una evaluación global de la salud del paciente, no enfermedades como compartimentos diferenciados, porque los vínculos entre los procesos médicos son totales. Con esa visión global, una historia clínica totalmente transversal y una evaluación diagnóstica transversal de toda la situación médica del paciente, utilizando las mejores herramientas diagnósticas. No hay una herramienta diagnóstica única. Por supuesto que no se puede fundamentar un tratamiento y una dieta exclusivamente porque he hecho un test de microbiota y más si me lo he hecho por mi cuenta. Eso es una barbaridad. Hay que hacer pruebas de gases. Y ojo, porque desgraciadamente la mayor parte de las pruebas de gases que hoy día se hacen están técnicamente mal hechas o son de escasa fiabilidad. Y hay que tener
mucho cuidado en ese sentido y hay que tener mucha formación en identificar la validación, la calidad y al final la interpretación que se hace de esa prueba de gases. Y en las pruebas de gases, no solamente las pruebas de lactulosa y lactitol para el diagnóstico del sobreenriquecimiento, Immunomed no comparte el criterio de la glucosa que ha propuesto la Sociedad Española de Patología Digestiva. Pruebas de fructosa más sorbitol para el diagnóstico del FODMAPs y la evaluación de cómo está ese receptor GLUT5 y que además es una herramienta también que complementa el diagnóstico del sobrecrecimiento. No nos olvidemos que para que en estas pruebas de gases tengamos resultados, cada microbio le gusta o no le gusta el azúcar que le estás dando. Las respuestas van a ser muy, muy diferentes. Puede estar condicionado a su vez por el grado de permeabilidad que tengamos. Hay tantos factores que están condicionando. Bien, pruebas analíticas, estudio de todo lo que es el metabolismo de histamina y el problema de la deamina oxidasa, del DAO, el acrónimo DAO. Por supuesto, estudios microbiológicos de microbiota fundamentales para parásitos y para hongos, estudios metagenómicos fundamentales para lo que es bacteria, arquea y virus. Y, como no, estudio de la barrera y de la situación intestinal, que es crítica. Y en muchos casos también estudios de microbiota a nivel vaginal, a nivel endometrial, a nivel urinario y a nivel, como no, por supuesto también bucodental. Y al final tenemos un escenario de un conjunto de datos que nos viene de la historia del paciente, de su contexto de vida, de su situación psicoemocional y de todas estas pruebas, que es lo que nos permite conformar un plan que incluye, por supuesto, tratamientos cuando esté indicado. Claro que en ocasiones hay que tratar el sobrecrecimiento con antibióticos. Por supuesto que sí. Hay pacientes que solo van a mejorar con antibióticos, pero tampoco todos los pacientes con antibióticos. Es una decisión individualizada la que tienes que utilizar y muchas veces conjugando tanto suplementación como medicación. Por supuesto, tratamiento procinético, fundamental por lo que he hablado antes de la motilidad, por supuesto, tratamiento de la barrera, por supuesto, tratamiento posible de enzimas, por supuesto, cuando esté indicado y pensemos que y diagnostiquemos hipercalciuria, betaína como elemento fundamental en ese paciente, etcétera, etcétera. Plan dietético individualizado, teniendo en cuenta todo esto, no es solamente el FODMAPs, no es solamente el tema lactosa o lácteos, no es solo el tema gluten, que está totalmente sobredimensionado, aunque es crítico, 100% por supuesto, cuando hay enfermedad celíaca, y en otros casos nos puede condicionar, sobre todo, si tenemos problemas graves de permeabilidad. Pero el problema es trigo. Recordar todos los que me estéis escuchando en algún momento, trigo como fuente de gluten, como fuente de fructanos y como fuente de inhibidores de la tripsina y de la amilasa, de los ATIs. Bien, hay que tener en cuenta, por supuesto, el tema histamina. Hay que tener en cuenta los enriquecimientos de sulfuro, en ese sentido crítico, la ingestión que hagamos de grasas, la ingestión que hagamos de alimentos azufrados, los famosos sulfitos, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, al final la dieta nace de muchas cosas donde tenemos en cuenta todo esto, tenemos en cuenta el riesgo de sensibilización al níquel, tenemos en cuenta los oxalatos, tenemos en cuenta la situación evidentemente de peso que es crítico, la edad del paciente, los hábitos alimentarios habituales, no es lo mismo un ejecutivo que un piloto, que una persona que es ama de casa y está en casa, no tiene nada que ver. Claro. Y salen al final pautas alimentarias, no una dieta X, no es la dieta FODMAPs. Hay 1000 pautas FODMAPs que habrá que individualizar. Sí. Y siempre con la idea de ser una herramienta de ayuda para en cuanto podamos buscar un equilibrio en el cual podamos mantener bien la situación clínica global, digestiva y no digestiva del paciente, con la máxima dieta posible y con la menor medicación y suplementación posible. Apoyado, por supuesto, con el tratamiento periodontal cuando sea necesario y crítico en muchísimos casos, el tratamiento psicoemocional y el cambio en el estilo de vida. Buena higiene de sueño, buena calidad de alimentación, hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera. Estoy intentando resumir muchos conceptos de una manera ordenada. Pero yo creo que es un poco la clave y la gran suerte. Bueno, pues tengo la gran suerte también de compartir con grandes médicos, pues como es contigo, José, pues todas estas cosas. O sea, y me encanta cuando se coge a una persona y no es un tratamiento X para ti,
sino que se le pega una vuelta general. A ver, cuéntame tus hábitos, cuéntame cómo haces esto, cuéntame, y se le incorpora una serie de mejoras a tu calidad de vida. Ya no solo para tratar X cosa en ese momento, sino que ya intentáis instaurar un cambio a mejor. Entonces, yo esto me alegra un montón. Es que me recordaba un poco, el otro día hacía otro directo con una ginecóloga y hablaba justo de lo mismo. Dice, es que yo mando a pacientes también a la nutricionista o a la psicóloga. Entonces, fíjate que bueno, pues de una ginecóloga que esté tratando con otros colegas el mismo caso, la misma persona y la misma misión, que es que su paciente mejore, con todo, pues un poco arropando a todas las ayudas que se le puedan dar. Entonces, a mí esto de verdad que me enorgullece un montón y sobre todo, pues, que haya alternativas. A mí me surge ahora una pregunta, porque hemos hablado de 4 tipos diferentes de SIBOs. ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál afecta más? ¿Cuál afecta menos? Uniendo un poco, según lo que decías, dependerá de la persona. Me respondo yo sola, José. A ver. Yo lo he explicado para, del contexto, un contexto académico, explicar un poquito estos 4, pero en la práctica diaria, muchísimos pacientes tienen todo tipo de sobrecrecimientos. Claro, y pueden ser De incluso hecho, mixtos. muchísimos, muchísimos. De hecho, en concreto las arqueas se nutren del hidrógeno que están produciendo las bacterias. Y desde ese punto de vista, yo tengo muchos pacientes con niveles de IMO, con niveles de arquea altísimos, que tienen curvas planas en el hidrógeno, porque evidentemente ese dato está falseado. Es un SIBO probablemente oculto, necesario para que tengamos tanta arquea, ¿correcto? Las propias bacterias productoras de sulfuro producen sulfuro por 3 en rutas metabólicas diferentes, en las cuales, en 2 casos, necesitan hidrógeno y consumen también hidrógeno. Y eso justifica, además, que sospechemos los SIBOs de sulfuro cuando vemos curvas totalmente planas, porque lo fisiológico es que se genere hidrógeno en la parte final de la prueba que corresponde con lo que está ocurriendo en el colon. Entonces, cuando tenemos un hidrógeno plano y no hay metano, es muy probable, y así es, y luego lo verificamos cuando hacemos pruebas de microbiota fecal, que tengamos sobrecrecimientos de sulfuro. Las pruebas de gases con sulfuro se hacen en Estados Unidos. Ha habido aquí algún intento publicitario de decir que se están haciendo ya en España, todavía correcto no se están haciendo, esa es la realidad. Pero bueno, yo personalmente estoy detrás y empeñado en que aquí en España podamos hacer también estas pruebas que incluyan la valoración del sulfuro de hidrógeno. ¿Cuáles son peores o mejores? Simplificando muchísimo, 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 posiblemente el caso más sencillito es aquel SIBO de hidrógeno distal, es decir, que tenemos una positividad en los tramos finales del intestino delgado. Esto es una situación relativamente frecuente, ¿vale? Y son SIBOs posiblemente más sencillos de manejar. Llevándolo al extremo opuesto es cuando tengo un triple sobrecrecimiento, es decir, que tengo arqueas, que tengo sulfuros y que tengo también un sobrecrecimiento de bacterias productoras de hidrógeno. A mí me preocupan mucho los sobrecrecimientos de sulfuro, mucho. Antes no los considerábamos, ahora que además nos apoyamos paralelamente en la herramienta de la metagenómica me define algunas especies productoras de sulfuro de hidrógeno que pueden ser críticas para la salud, como puede ser la bilófila, como pueden ser los desulfovibrios, como pueden ser sobrecrecimientos brutales que a veces me encuentro de aristipes, como puede ser, por ejemplo, sobrecrecimientos de fusobacteria. Todas ellas son bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Y muchas de ellas están involucradas claramente en la enfermedad inflamatoria intestinal, en el riesgo de desarrollo de cáncer de colon. A niveles proximales, ese sulfuro de hidrógeno me abre el cardias, por lo tanto me genera clínica sugerente de enfermedad por reflujo en personas que no tienen hernia de hiato. Típicamente, desde el punto de vista clínico,
aunque no tengamos enfermedad inflamatoria intestinal, propician la diarrea, las flatulencias muy malolientes, la existencia en a dolor abdominal a veces importante, severo y condicionante para la calidad de vida del paciente. Pueden estar también involucradas en cistitis intersticiales, pueden favorecer la litosis. Es decir, es un sobrecrecimiento que a mí me preocupa de una manera especial, ¿no? Que ahora podemos afinar mucho mejor en su diagnóstico y en su manejo, aunque todavía tenemos la dificultad de que nos falten esas pruebas de gases adecuadas que nos faltan en España. Entonces, contestando a tu pregunta, posiblemente es el sobrecrecimiento que más me preocupa. O sea, el que más difícil es de controlar, ¿no? El paciente que es difícil de controlar es el paciente que tengo helicobacter, que tengo sobrecrecimiento fúngico con una cándida, que tengo arqueas, que tengo sobrecrecimiento de sulfuro, que tengo una disbiosis muy severa con una microbiota muy poco abundante, donde a lo mejor el 30 al 40% de su microbiota son solo 3 especies, lo cual es un desequilibrio brutal, con muy poquita biodiversidad. Ese paciente que tiene a su vez un gran componente psicoemocional, que tiene mucha pluripatología y que me encuentro este panorama. Esto a veces es un ovillo muy complejo que tienes que ir desenredando con mucha calma, con orden, con protocolo. Sí, Mucha porque prudencia. puede ser Podemos meter la bastante, pata, mucha claro, facilidad, sí. mucha. Por ejemplo, medidas muy habituales. Nada, te pongo un probiótico. Bueno, y si le metemos un himo severo, la mayor parte de los probióticos no están indicados, incluso se toleran horribles en los sobrecrecimientos de arqueas con metanos altos. Ujú. Hay algunas especies que sí se pueden utilizar y hay cierta evidencia de tolerancia y eficacia. Pero son especies muy concretas y hay muy poquitos probióticos que tengan esa capacidad. Y Por no poner un vale todo, ejemplo. claro. José. Bueno, me he quedado callado Ah, de repente. sí, no, digo, te Porque había tengo conciencia entendido. de que os Te estoy pongo, soltando demasiada caña, no, demasiado digo, rollo. te pongo un ejemplo y me he quedado ahí esperando. Dime Que el ejemplo que quieras. no, no, no. Que yo estaba pensando, Dime. pues, en una persona que os llega súper inflamada, que también se escucha un montón en redes sociales. Estoy inflamada, vamos, incluso hay, hay médicos que les escucho. El otro día decía, y siempre me viene un poco a la mente, Marian Rojas Escapé, que es que vamos todos inflamados por el tema del cortisol, por el tema del estrés, por todo esto. ¿Qué es lo que ocurre si no se hace caso a esta inflamación que ya es pues prácticamente el día a día de muchas personas? Qué es lo que puede ocurrir a alguien que va inflamado o que ya está, hay una debilidad? A ver, yo quiero distinguir, porque creo que en parte te estás. Conceptos que no tienen nada que ver. Uno es el de la distensión abdominal, que muchas veces dice estoy inflamado, es que estoy hinchado a nivel abdominal, y bueno, normalmente los pacientes con esa inflamación tienen siempre disbiosis, casi siempre tienen sobrecrecimientos diversos y siempre tienen intolerancias alimentarias, y el FODMAP suele ser un elemento crítico entre esos pacientes, perdonad. Ese es un concepto muy distinto al que yo creo que te estás refiriendo, que es mucho más trascendente, de verdad, que es el de el concepto de inflamación de bajo grado, ¿no? Que nos está afectando a todo lo que es el tracto vascular y al hígado fundamentalmente, ¿no? Y es la génesis fundamental del desarrollo del síndrome metabólico, que es la pandemia de Occidente hoy día, caracterizado o definido por la existencia de obesidad, de prediabetes o diabetes tipo 2 con resistencias a la insulina, dislipemias, fundamentalmente hipercolesterolemia, hipertensión arterial. Son pacientes que habitualmente tienen un hígado graso, pocas veces severo, normalmente suele ser un hígado graso, una esteatosis hepática grado 1, 1, 2, y que no son conscientes de patología. A lo mejor tienen un colesterol que ellos están un poquito soslayando, de 240, 250, pero con un patrón LDL-HDL pues francamente desfavorable, que no son conscientes de que tienen una prediabetes,
y que están pasados a lo mejor de kilos porque solo tienen sobrepeso, tampoco tienen una obesidad muy significativa, no es una obesidad 1, obesidad 2, pero tienen un sobrepeso real y ya existe ahí un estatus de inflamación. Ujú. Esa es la inflamación en el cual coexiste el grueso de la población occidental, que es crítico porque es factor de riesgo cardiovascular de primer orden, punto número uno, y que yo, por ejemplo, en la época post-COVID le doy una importancia fundamental porque creo que esos pacientes que tienen ese estatus de inflamación son, por una parte, los que han tenido mayor riesgo fatal en las épocas duras del COVID o los que con mayor facilidad han desarrollado síndromes post-COVID, ¿no? Esa es la inflamación silente, la inflamación silenciosa, esa inflamación de bajo grado, que está muy condicionada, entre otros factores, por supuesto, por la disbiosis y por la permeabilidad del intestino. Nosotros estamos produciendo desde nuestra microbiota miles de metabolitos, miles de sustancias, desde algunas fundamentales para vivir, como son las vitaminas, por ejemplo, a muchísimos metabolitos microbianos que son francamente proinflamatorios, particularmente críticos los que son neuroinflamatorios, y que en un contexto donde la primera aduana, como yo siempre digo, que es la barrera intestinal, nos falla, en esa historia que antes hablaba, retroalimentación, disbiosis, alteración de barrera con permeabilidad e intolerancias alimentarias, y en un contexto en el cual vamos generando cada vez mayor daño hepático, mayor toxicidad en el gran órgano detoxificador, que es el hígado, pues al final vamos a desarrollar esa situación de inflamación de bajo grado. Y esto es muy, 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 muy frecuente y queda normalmente disimulado. El tener clínica digestiva, el estar más o menos hinchado, está muy asociado al componente psicoemocional y a los conceptos clásicos de lo que se llamamos cuadros funcionales digestivos. El componente psicoemocional está presente prácticamente en el 100% de los pacientes. Muchos dicen, no, es que hay SIBOs y no tienen sintomatología digestiva. Claro que no tienen sintomatología digestiva, a lo mejor no tienen ese gran componente emocional o por otros factores de su estilo de vida. ¿De acuerdo? Entonces, pero también esos sobrequecimientos, esa disbiosis, me puede estar condicionando otros problemas no digestivos. A mí me cambió totalmente la visión de este mundo y siempre lo cuento y lo repetiré, cuando en el año allá por 2014, hace una década, empecé a hacer pruebas de intolerancia al FODMAP y sobrequecimientos a personas que jamás habían tenido clínica digestiva, que tenían urticarias crónicas y que con una pequeña dieta FODMAP y una pequeña intervención sobre su SIBO o las dos cosas, desaparecía o controlábamos la urticaria crónica con 0 síntomas digestivos. Esto para un digestivo es un falso negativo, claro. Claro. Sí, sí, sí. Y no es así la realidad. Hay que historiar todo y entender el conjunto. Por eso, Insisto, por eso me personas, gusta, no claro, enfermedades. José, preguntarte tanto en estas cosas, porque vuelvo otra vez pues a todo lo que, la sobreinformación, que hay veces que será verdad, hay veces que no será verdad, y yo abogo mucho siempre vamos a asegurarnos con un profesional que de verdad sepa hacer las cosas y conoce, lleva una trayectoria, pues como tú, José, en este caso, que, bueno, 30 años y pico ya de 10. médico, pero sobre No me todo, pongas tan mayor. no, yo digo ¿Eh? enfocado en solo Bueno, a este esta mundo parte, llevo 10 años. De ejercicio profesional llevo 30. Bueno, casi, claro, no llego a 30, un poquito menos. unos No, 30 no, años. no, perdón. Aquí 30 años, sí. 30 y sí, pico. Sí, sí, sí. sí, yo digo, son 30 y tantos años lo que llevas ya de experiencia viendo pacientes. Pero esto lo saco porque igual vuelve en redes es que estoy inflamado, todo, y ahora todo el mundo está inflamado. Digo, a ver, todo el mundo tiene SIBO, ahora todo el mundo está inflamado. Digo, no entiendo nada. Digo, y de verdad que me da mucho reparo Ya, pero en que nos Susana, creamos muchas veces todo lo que nos cuentan. Y bueno, Susana, depende de quién vamos me a lo ver. cuente. Susana, vamos a ver. Los sobrecrecimientos y la disbiosis ha existido siempre. Sí, Estamos en un momento donde, por un lado, ha habido un avance de conocimiento cierto y siempre ocurre un avance de conocimiento y en todo lo que se refiere a microbiota, el avance de conocimiento en los últimos años es brutal. exponencial, Porque brutal y sobre todo interesa, post pandemia.
Se han porque también multiplicado exponencialmente los artículos científicos y la evidencia científica. Luego hay que cribar mucho de lo que se publica, pero se ha multiplicado la evidencia. Punto número uno. Y eso significa más conocimiento, mayor capacidad de diagnosticar. Lo que pasa es que esto es tan abrumador y va tan deprisa que el grueso de la profesión médica le ha desbordado. De hecho, todavía la profesión médica no ha aterrizado en estos conceptos, porque no tiene tampoco capacidad de formarse en estos conceptos. Aquí hay un déficit terrible de formación fiable. No existen canales formativos. Hay algún máster, pero máster batiburrillo, como yo los llamo. ¿De acuerdo? El médico, además, le gusta la formación entre médicos y con programas solo para médicos, con una orientación médica e impartidos por médicos, no sí, por fisioterapeutas, con todo mi respeto, que cada uno hace lo que considere. Pero eso que parece beneficioso, al revés, está generando resistencias cada vez mayores en el conjunto de la profesión médica. Y posicionamientos desde la negatividad y desde la negación. Afirmaciones como esto son modas, esto no es creíble, esto es para sacar dinero, esto es internet, no consulte usted, etcétera, etcétera. Pero es lógico, no hay conocimiento, no hay formación, hay muchísimas lagunas. Por eso, desde nuestro proyecto, una de nuestras prioridades es poner en marcha canales formativos para nutrición, canales formativos para medicina. Por lo menos esos dos de inicio son fundamentales. Y con formación fiable en base a la evidencia de la práctica clínica y de lo que se está investigando y publicando, podremos avanzar. E insisto, también información fiable de la práctica clínica, para lo cual Immunomed lleva ya un año y estamos empezando con los primeros pasos de un bebé, el desarrollo de inteligencia artificial y el manejo de información masiva de volúmenes importantes de pacientes que nos permitan avanzar en conocimiento para el bien de nuestros pacientes y para poder avanzar en el conocimiento y la formación para el conjunto de los profesionales. Entonces, hay que entender la situación, hay que entender a mis colegas, yo lo entiendo perfectamente, pero poco a poco la visión se va abriendo. Entonces, mi llamada es, en general, a la prudencia, filtrar mucho lo que se cuenta, sobre todo si se cuenta de manera categórica, sin cribar, sin ver todo el conjunto de la jugada que, como estáis observando, los que me estáis escuchando, es muy, muy, muy compleja. sí, sí, demasiado, demasiado. Bueno, Esto es, así es. son mundos que, y se sigue investigando, siguen saliendo, pues igual que en las cepas de los probióticos, o sea, se sigue investigando muchísimo porque es un abismo lo que queda todavía por descubrir, por ver y por conocer, y sobre todo, como decías, José, Total. por formarse, o sea, realmente Yo formarse. siempre digo, te lo he dicho antes, cada vez sabemos menos. Mira, te voy a poner una anécdota. Voy a hablar de una especie que es muy popular porque los primeros análisis de microbiota que empezó a hacer un laboratorio concreto de origen alemán aquí en España y que ha manejado mucho nutricionista, mucho PNI, mucho médico integrativo. Es un laboratorio que trabaja con metodología microbiológica con bastante seriedad y fiabilidad y que yo colaboro con ellos para algunos test concretos. Uno de los test que empezaron a valorar por técnica PCR desde hace muchos años es en concreto la Akkermansia mucinífila. Sabemos desde hace muchos años que la Akkermansia mucinífila es una bacteria del filo Verrumicrobia, Verrumicrobiotas es el nombre exacto, que regenera el moco que protege la mucosa intestinal, involucrada, y hay evidencia científica ya hace unos cuantos años conocida, la prevención y mejora del síndrome metabólico, por lo tanto puede jugar un papel importante a nivel de la obesidad, por ejemplo, y también implicada en una longevidad saludable. Se ha encontrado Akkermansia en unos niveles razonables en personas centenarias sanas, y hay estudios bonitos, y hay uno muy referenciado, donde a ratones progéricos que tienen un envejecimiento genético totalmente terrible, pues en este caso lo de ratones, lo que pasa también a humanos progéricos, con Akkermansia se conseguía revertir esa progeria.
Bueno, eso levantó muchas expectativas y se ha pensado mucho tiempo que la Akkermansia es una maravilla y que, por supuesto, pues cuanto más Akkermansia mejor y a ver si sale un probiótico de Akkermansia, a ver de qué manera podemos dietéticamente o con suplementación estimular esa Akkermansia, ¿no? Y efectivamente con polifenoles, con omega 3, con algunas especies de bífidus se puede estimular la Akkermansia. Ahora bien, nosotros tenemos cada vez más evidencia y ya hay algunas publicaciones de cómo sobrecrecimientos de Akkermansia pueden ser nefastos para la salud de los pacientes. Cómo está involucrada en esclerosis múltiple de acuerdo con 5 o 6 artículos y nosotros estamos viendo su relación en contexto de sobrecrecimiento, sobre todo en patología de índole neurológico. Dentro del grupo Inmunomed, nosotros tenemos vínculo con Microviable, una empresa asturiana ligado al IPLA, que está ligado al CSIC, con investigadores con más de 15 y 20 años de trabajo en el mundo de la microbiota, investigadores básicos. Ellos han hecho un trabajo estupendo, maravilloso, en el cual han caracterizado hasta 17 cepas diferentes de Akkermansia. Sí. ¿Y cuál será la funcionalidad de cada cepa? ¿Y qué ocurre cuando se dispara una cepa con respecto a otra? ¿Y qué ocurre con el comportamiento de la Akkermansia dependiendo cuál es el contexto del resto de los microbios que están alrededor? ¿Y qué pasa con los fagos que puedan estar, que son secuencias virales que se introducen en los genes de las bacterias y que pueden condicionar, por una parte, poblaciones, porque son como, por apoptosis, son como bombas de relojería y pueden modular poblaciones? La falta de fagos puede hacer que se disparen ciertas especies o pueden también modular funciones. Por lo tanto, fijaos cómo se puede simplificar un mundo que solamente hablando de una única especie que está muchísimo más investigada, los interrogantes son 1000. Ahora, mucha gente dirá, bueno, entonces esto es solo investigación, no se puede hacer nada. No, no es cierto. Ya podemos hacer cosas, ya podemos corregir grandes desequilibrios. Lo que tenemos que intentar es que los árboles no nos impidan ver el bosque. Hay que tener la panorámica global de todo lo que es el paciente, de todas sus pruebas y de lo que es el conjunto de su microbiota a la hora de manejarla y de modularla. Caray. No, yo desde luego me quedo loca. Es que hay tanto y es que es inmenso todo. Sí, sí, es infinito. Yo todavía mira, ayer vi un paciente que me encontré una bacteria que me habían identificado por secuenciación metagenómica nuestros compañeros del laboratorio Xenogene, que es con quien trabajamos, y había una bacteria que yo no había visto todavía en ningún paciente y no he encontrado ninguna referencia y tenía un sobrecrecimiento significativo. Pues a veces tenemos estas lagunas negras, evidentemente, Claro. ¿no? Esa es la realidad, con Lo toda bueno. la humildad. Hay que saber las insuficiencias con las cuales trabajamos, las limitaciones y las pegas, para a su vez saber interpretar y poder sacar el máximo partido. Pero eso Desde luego. exige mucha formación, mucho conocimiento y muchísimas horas de trabajo y muchísimos pacientes atendidos. Desde luego. Bueno, en Inmunomed tenéis un montón de casos ya, de casos clínicos y de años. O sea Unos que cuantos miles. sí, por eso digo que por ahí también hay una información súper valiosa de cómo se comportan y cómo van. Pues son las 21:30. No queremos tampoco abusar mucho de José, que como veis es un libro abierto, lo explica todo. O sea, yo soy muy preguntona y podríamos estar hasta el infinito hablando de los bichitos buenos, de los malos, de los no tan buenos. Pero si hay alguna pregunta, porque he visto antes que cómo se podría mejorar una microbiota, yo creo que José lo has comentado Pues algo. mira, te lo voy a contestar. Primero, aplicar mucho sentido común y mucha prudencia. Tener una visión global de toda la película, del estilo de vida, de los antecedentes, de los síntomas del paciente, la edad del paciente, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, pues tener todas las herramientas diagnósticas encima de la mesa. A partir de ahí, trabajamos con 4 ejes fundamentales y a veces un quinto añadido. Ya lo he dicho antes, tratamientos médicos y suplementación, pero es que no hay una regla, es que hay que individualizar. Es que hay que individualizar en base, por supuesto, a protocolos que se van afinando cada vez más. Dietas donde los elementos fundamentales, ya los he mencionado antes, es el FODMAPs, es la histamina, en algunos casos el gluten, en muchos casos los lácteos animales, fundamentalmente los vacunos.
donde son las grasas, donde son los alimentos azufrados, que son posiblemente los elementos fundamentales a tener en cuenta a nivel dietético a la hora de tomar decisiones, donde el elemento psicoemocional hay que valorarlo casi siempre, donde la boca hay que historiarla y tenerla en cuenta casi siempre, la nuestra y la de nuestras parejas, Oh, fundamental. guau. El entorno familiar influye, el tener mascotas influye en nuestra microbiota sea diferente, O para sea, complicar más las cosas. ya no te puedes dar ni besos. Y el estilo de vida que es fundamental, dormir bien, comer despacio, beber abundantes líquidos, en lo posible alimentos de proximidad, huir, por supuesto, siempre de procesados, de fast food, sentido común en ese sentido, en esa parte. Por supuesto, un reposo intestinal nocturno mínimo al menos de 12 horas, que nosotros recomendamos. El hábito español de cenar tarde no suele ayudar absolutamente, para nada, para nada. Evitar, por supuesto, el picoteo. En fin, hay muchas medidas generales que siempre van a ser beneficiosas. Hay una serie de suplementos que habitualmente van a ser beneficiosos la mayor parte de los pacientes. Los omegas, yo, por ejemplo, es de un valor fundamental. En muchos casos, el butirato tiene una importancia también de primer orden. La glutamina nos puede ayudar en muchísimos pacientes. Vosotros tenéis productos en ese sentido excelentes, como por ejemplo Permea Total para trabajar la barrera intestinal, que nos pueden ser de gran ayuda, las enzimas nos pueden ser de gran ayuda. Al final se va componiendo un conjunto con todo lo que estoy diciendo. Y no hay nada como... Todo esto modula microbiota, por supuesto. Yo modulo con estilo de vida, con todo lo que os he explicado, yo modulo con terapia, yo modulo manejando la boca, yo modulo, por supuesto, con antibióticos, probióticos, prebióticos, con herbales, etcétera, etcétera. Es el conjunto al final lo que consigue modular. Y la futura promesa, aunque yo sé que hay trasplantes fecales que se están haciendo en plan casi doméstico, y luego a nivel público para las infecciones por Clostridioides difficile. En España hay dos empresas que están investigando en este sentido. Una es la nuestra, Microviable. Hay otra más que está también investigando. Y yo creo que en breve vamos a tener posibilidades de transferencias fecales de microbiota completa con donante sano para la infección por Clostridioides difficile. Para el conjunto de patologías que estoy comentando aún queda mucho más. La apuesta de Immunomed, y en eso estamos, en la investigación de terapias individualizadas, en esta misma filosofía que yo os estoy explicando, e incluso valorar la posibilidad de autotrasplantes donde suena ciencia ficción. Yo una microbiota tuya, por ejemplo, de Susana, que está alterada, cojo, te la modulo, te la cambio en Me el pones bueno, laboratorio y luego claro. te la reimplanto. Y luego te la reimplanto junto con otras muchas medidas, Sí, sí. evidentemente. Hay un mundo infinito y creo que veremos muchos adelantos y muchas posibilidades, no más allá de un lustro. Yo he estado leyendo y la verdad que es súper interesante y lo que se puede hacer de cara a un futuro por la mejoría es tremenda. O Mucho, sea, muchísimo, muchísimo. sí, Yo estoy en pues esa ojalá primera salga pronto, línea porque eso, y os puedo asegurar que hay muchas posibilidades, pero hay que hacerlo bien. sí, Es decir, nosotros, por ejemplo, en Microviable tenemos ya un modelo de medicamento, en este caso estándar, de donante sano, que es el HPM, microbiota purificada humana, que es totalmente patente nuestra, muy pionera en este sentido. Hay pocas opciones, o que yo conozca, al menos en Europa, ninguna similar a este HPM, que ya ha pasado los parabienes de la Agencia Española del Medicamento a nivel de todo lo que son la fase in vitro, pero claro, hay que hacer ensayos clínicos con diferentes patologías de todo orden. claro. Habrá posibilidades a años vista infinitas. Uf, buenas noticias Por entonces. supuesto, siempre positivismo y Sí, sí, optimismo. sí, claro. Por lo menos en estos temas. Luego hay cosas que se tuercen más. Sí, bueno, hay que Bueno, tener bueno. optimismo, como dicen. Nos dicen, ¿qué piensa el doctor sobre la ivermentina? Bueno, esto es un fármaco que se ha utilizado, bueno, se ha puesto un poquito de moda en la época COVID, que se ha utilizado sobre todo en el tratamiento de la sarna, entre otras patologías. Yo no la manejo habitualmente y como no tengo experiencia en la manejo, yo soy muy prudente en las cosas que no manejo y que no prescribo. Pero en nuestro equipo sí tenemos algún médico que sí tiene experiencia y que se la ha manejado en alguna ocasión. Entonces,
Por lo tanto, no puedo dar, como me gustaría, una contestación completa a la demanda del que me está escuchando. Bueno, y a mí me gustaría, bueno, sobre todo, preguntarte, José, si en complementos alimenticios hay algo parasivo. Parece evidente, pero como hemos colaborado y co-creado productos, yo en el presivo, por ejemplo, y en el presulfo, sobre todo es pues avisar de qué tipo de residuos hay, cómo se pueden tratar y la prudencia que comentábamos antes, ¿no? Los tratamientos herbales es una de las herramientas que antes he mencionado fundamentales en los pacientes con sobrecrecimientos. Hay diferentes herbales más o menos indicados para los diferentes sobrecrecimientos que he comentado anteriormente. Para los procedimientos fúngicos es fundamental, en mi criterio, es con que tengo más experiencia y mejor resultado, que es el aceite de orégano. Para los sobrecrecimientos de arqueas tenemos un producto de origen norteamericano, que es el que utilizamos habitualmente y con el cual tenemos más experiencia y buenos resultados y además una gran seguridad. Lo que pasa es que este herbal tiene un componente que es el quebracho, el extracto seco de quebracho, que no está autorizado por la EFSA, por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y aunque está comercializado en Estados Unidos, no está así comercializado en Europa, aunque sí es cierto que hay algunas tiendas online de suplementación que disponen de él y se puede adquirir con total facilidad, esa es la realidad. Para los enriquecimientos de bacterias, vosotros tenéis dos productos excelentes, que es Presivo y que es Presulfo. Presulfo incluye fundamentalmente aceite de orégano, también hay algún otro aceite esencial, tiene también molibdeno, que es un neutralizador del gas sulfuro de hidrógeno, y tiene también extracto de arándano rojo, ¿no? Que tiene un efecto beneficioso en los sobrecrecimientos de sulfuro, fundamentalmente por el género Alistipes. Bien, este presulfo es una herramienta bien complementaria a los antibióticos, bien de mantenimiento, bien para casos leves, o bien para esos casos de cronicidad, esos sobrecrecimientos autoinmunes, que es de primer índole, la primera o la mejor opción posiblemente disponible hoy día en el mundo de la suplementación para estos sobrecrecimientos de sulfuro. En el caso del Presivo, está sobre todo planteado para los sobrecrecimientos de hidrógeno, tiene como componente fundamental la berberina. La berberina es un maravilloso extracto que también, aparte de otros beneficios metabólicos, hablábamos antes de síndrome metabólico, Sí, sí, pacientes con sí. dislipemia o con hiperglucemias, con prediabetes, puede ser muy beneficiosa, pero además la berberina tiene un efecto antibiótico natural. En este sentido es útil para ciertos sobrecrecimientos de bacterias y lo habéis reformulado recientemente, incluyendo también un elemento importante como es el jengibre, que me está ayudando por su componente procinético natural a esa estimulación del complejo motor migratorio que antes estaba explicando. Tiene también extracto seco de pomelo, que también es un componente que nos va a ayudar a nivel antimicrobiano general y además preventivo y muy interesante para el sobrecrecimiento fúngico. También el Presivo nos puede ayudar en los sobrecrecimientos fúngicos. También la berberina tiene efectos en los sobrecrecimientos fúngicos. Bien, bueno, pues tenéis ahí unas herramientas interesantes. Los herbales, como digo, juegan un papel importante, pues lo digo, como complemento a los antibióticos, como alternativa a los antibióticos en casos más leves, como tratamientos de mantenimiento en algunos casos que hay que utilizar, sobre todo en estos casos de cronicidad que explicaba anteriormente. Son tratamientos habitualmente seguros, bien tolerados y que se pueden combinar en muchas ocasiones, hay que decidir individualmente, con el uso de probióticos. Genial. Pues yo, José, no tenemos así ninguna pregunta más. No te quiero robar mucho tiempo, que sé que con la nueva unidad que has montado con Vitas en Arturo Soria, si te queremos ir a ver. Arturo Soria 107, efectivamente, tercera planta, unidad de microbiota, Vitas Immunomed,
Vamos a hacer bastante ruido en las próximas jornadas. Va a salir un monográfico nuestro en el diario El Mundo el próximo domingo, creo que domingo Enhorabuena. 28. Vamos a estar presentes también en el mundo online durante después en su área de salud. Vamos a estar en medios de comunicación a lo largo del mes de mayo y junio. Tenemos previsto para finales de junio, en fechas próximas al Día Mundial de la Microbiota, montar un evento para pacientes que ya os comentaremos para que divulgáis también en vuestras redes, allí en un hotel cercano a Vitas. Bueno, vamos a hacer muchas cosas en el ámbito de divulgación, que también es necesario. Inmunomed hasta la fecha ha estado muy hacia adentro, trabajando hacia adentro, generando protocolos, generando equipo, generando conocimiento, todo lo que he dicho de la inteligencia artificial, lo que he contado de los estudios iniciales que se han hecho, se están haciendo en el ámbito de terapias microbianas individualizadas. Se ha hecho mucho trabajo, pero hemos hecho muy poca divulgación. Hay otros colegas que han decidido publicar libros, dedicarse al podcast y divulgar. Nosotros a la fecha no lo hemos hecho. Ahora vamos a empezar a hacerlo. Ahora tenéis que dar el porque es necesario. Claro. Pues, oye, me alegra un montón, José. Son noticias excelentes y sabes que yo me pongo súper contenta por todos esos avances y esos triunfos que consigues. Entonces, yo me quedo despedir. Seguimos como equipo, que somos un equipo, que somos muchos profesionales ya y que somos un equipo. Pues ya nos queda despedir a todas las personas, agradecer los que nos habéis estado escuchando y José, como siempre, y digo, es un placer escucharte y que nos haremos otro directo porque hay materia por trabajar y sobre todo pues, que nos cuidemos y que cualquier cosita, pues tanto Naturleader como José en Vitas o también Inmunomed le podemos localizar y nada más. Sí, quiero recordar que Inmunomed sigue presente en el centro médico donde ha estado trabajando en los últimos meses, que es el centro médico Meprisa, en la calle Montesa número 15. Parte de nuestro equipo sigue allí, aunque yo personalmente ahora estoy en Vitas. El grueso de los nuevos especialistas que he comentado anteriormente van a estar en Vitas, pero mantenemos una actividad constante con profesionales del equipo, etcétera, para aquellas personas que estén interesadas también de acudir a esta consulta. Pero bueno, nuestro core, nuestro punto esencial de desarrollo, de crecimiento, pues va a ser esta unidad en Vitas Internacional, en el Hospital Vitas Arturo Soria, y la verdad estamos muy ilusionados, a su vez viendo las ganas del Grupo Vitas, a la cual quiero públicamente agradecer, y posiblemente pues seguiremos creciendo de la mano del Grupo Vitas en otros muchos centros del grupo. Genial. Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Susana. Buenas noches. Buenas noches.